Algo que nos recuerda a esta porción del libro de Josué es que cuando tú tienes una relación con Dios, Él va al frente en tu caminar. Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que Dios nos enseña sobre este tema a través del libro de Josué. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor ayúdame a buscar allí en Josué, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 9 al 17. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 de las tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en dos partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río, y sus pies mojaron con el agua la orilla, durante el tiempo de la cosecha del Jordán que se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr, y se detuvo como formando un embalse, bastante lejos, en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zeratén. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Sabes, esta historia es muy interesante porque podemos ver muchas cosas que suceden, pero algo que a mí me recuerda mucho o me hace ver en mi vida es que todos tenemos un río Jordán enfrente. Yo no sé cómo se llame tu río de Jordán, pero pueden ser situaciones imposibles que hay en tu vida, o pecado, o incertidumbres, o miedos que de alguna manera nos muestran los límites. Porque el río Jordán era un límite que ellos tenían que romper, que cruzar, que vencer para llegar del otro lado. Y Josué 3 nos recuerda que Dios mismo es quien actúa primero. Dios es quien abre el camino y Dios es quien sostiene al pueblo durante el cruce del Jordán. ¿Sabes? En nuestra fe la verdad es que no es un salto ciego, o lo que hicieron ellos no es aventarse como dijera, como el Borras. No, sino lo que está haciendo el pueblo de Israel. Solamente están respondiendo humilde y obedientemente a Dios. Un Dios que ya habló, un Dios que ya actuó y un Dios que prometió que iba a abrir ese camino. Y el punto número 1 que te quiero dar el día de hoy es que la palabra de Dios produce fe en nosotros. ¿Sabes? La fe no comienza en nosotros, comienza en Dios. Y esto es algo que podemos ver en el versículo 9 al 13. De hecho, Josué dice: acérquense y escuchen las palabras de Jehová nuestro Dios. Así es como comienza este recorrido. No una fe que dijo: vamos a caminar. No. Ellos primero se acercaron y escucharon las palabras del Señor. Antes de que el pueblo dé un solo paso, el Señor habló. Y sabes, esto es crucial en nuestra vida cristiana, porque siempre debes tomar en cuenta que Dios es quien toma la iniciativa. Esto nos dice que de alguna manera Dios es soberano, porque el mismo versículo 10 nos dice que esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que al paso de ustedes Él irá barriendo, y empieza a mencionar a todos los pueblos. Esto nos dice que no tenemos un Dios pasivo, sino que tenemos un Dios activo. Él es un Dios vivo, Él es un Dios que actúa, que gobierna y que cumple las promesas. ¿Sabes? Y esto de alguna manera confronta nuestra cultura.
porque muchas veces nosotros tenemos a un Dios como un accesorio personal o un accesorio espiritual. Pero, sabes, la misma palabra nos enseña que Él no es así, que tenemos un Dios soberano, un Dios que actúa. Y sabes, algo que también nos muestra este pasaje es que las instrucciones y la misma palabra de Dios nos enseñan nuestra incapacidad, porque seamos honestos, la orden de meter los pies en un río que se está desbordando y que te dice que se va a abrir es humanamente absurdo. Nadie podría creerlo y esto parece algo tan fantasioso si lo quieras ver de esa manera, pero ¿por qué es que Dios hace esto? Dios lo hace porque queda claro que el milagro o las cosas no suceden por un valor humano, sino que suceden por el poder divino. Entonces, las cosas que pueden suceder bien a nuestro alrededor no es porque somos más espirituales, no es porque somos mejores, no es porque nos portamos mejor. No, no, no. Nosotros creemos y obedecemos porque la palabra de Dios produce en nosotros la fe. La palabra de Dios produjo en el pueblo de Israel el querer y el poder cruzar. Y la misma palabra de Dios va a producir en nosotros la fe para caminar aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en esos terrenos que parecieran que nos van a comer vivos. Y el punto número 2 que te quiero hablar el día de hoy es que ah, la obediencia, la obediencia siempre va a ser resultado de tu fe en Dios. Sabes, tú y yo no podemos obedecer si no es que confiamos en el Señor. Porque al final del día, piensa en esto, los sacerdotes no cruzaron porque ellos pensaron que tenían una fe gigante. No, no, no. Los sacerdotes cruzaron porque ellos confiaron en la palabra que Dios ya había dado. Ellos no se meten al río para provocar un milagro. Ellos se meten al río porque el Señor prometió, porque el Señor dijo que lo hará y ellos simplemente obedecieron. Ellos solamente obedecieron. Ellos no tuvieron una fe descomunal. Ellos tuvieron una obediencia descomunal. Y aquí la pregunta que yo te haría, ¿tú de verdad crees a Dios? ¿Tú de verdad pones tu fe en Cristo Jesús y caminas y das el paso que tienes que dar? Porque algo que yo puedo ver en la palabra de Dios es que los sacerdotes lo hicieron, no porque tenían una gran fe, simplemente porque tenían una confianza en su Señor. Mi pregunta al día de hoy es, ¿tú tienes una confianza absoluta en el Señor? Porque, sabes, el miedo es muy fácil que nos inunde. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, nuestra mirada en Cristo Jesús, caminamos no porque sabemos que vamos a lograr las cosas. Caminamos porque obedecemos y sabemos que vamos con la presencia del Señor en nosotros. ¿Sabes? Algo que tú tienes que entender de este pasaje es que tienes que aprender a confiar más en Cristo Jesús para caminar. Tienes que aprender a confiar más en Cristo Jesús y confiando que Él va dirigiendo nuestros pasos. Pero esto no va a suceder si tú no empiezas a tener una relación con el Señor. Porque si te das cuenta, al final del todo, el milagro sucedió gracias al arca de la alianza. El arca de la alianza es el punto central de este texto. Al final del día es el arca de la alianza que representa la presencia del Señor en medio del pueblo, quien hizo el milagro. Y simplemente te quiero decir que la alianza, el arca de la alianza representaba la presencia del Señor. Entonces, al final del día, ellos sabían que la presencia del Señor estaba con ellos en su caminar. Mi pregunta al día de hoy es, ¿tú estás consciente de que la presencia de Dios está contigo en tu día a día? ¿Vives de tal manera que estás consciente que la presencia del Señor está en tu día a día? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque tú
nos confrontas a través de ella, Señor, y haces que nos demos cuenta que no se trata de nosotros, sino se trata de ti, de tu presencia en medio de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a obedecer más en ti, porque no se trata de nuestra inmensa fe, se trata de nuestra inmensa confianza en ti, Padre. Ayúdanos a confiar cada vez más en ti como lo hizo este pueblo para cruzar el Jordán, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.